En este vídeo te voy a contar cómo pasé de ser ingeniero en telecomunicaciones a convertirme en hacker ético o ingeniero de ciberseguridad. Muchos ya conocéis un poquito mi trayectoria, pero hoy os quiero contar un poquito más en detalle, más a fondo, desde el pequeño Quique, que no tenía ni puta idea de todo el tema este del hacking, de la ingeniería, de las telecomunicaciones, al Quique ya que empezó en la universidad, toda mi experiencia por ahí en la universidad con las distintas ramas y luego veremos también mi experiencia dentro del mundo laboral hasta que di con mi pasión, que es la ciberseguridad. Si te gustan las telecomunicaciones o te estás planteando estudiar teleco, te recomiendo que te pases por las redes sociales de Telecorrenta, link en la descripción. Todo esto empieza con la historia de Baby Kike cuando yo era pequeño y os sorprenderá, chicos, que yo tuve el primer contacto con la tecnología hace relativamente poco. Ya os digo, Ana, al final yo soy de la época de los 90, concretamente del 1997, pero en mi casa no entró un ordenador hasta aproximadamente el 2005, ¿vale? O sea, yo tengo un vago recuerdo de un Windows 2000, o sea, un ordenador de hace, bueno, sí, de la época de los 2000, donde yo solo me dedicaba a jugar a unos juegos que se llamaba el Bubble. O sea, para mí era mi pasión jugar a ese juego y me encantaba. Y en mi casa, pues tampoco teníamos internet. Hay mucha gente que, bueno, la típica historia o camino del héroe que se llama, que la gente desde pequeña ha tenido el ordenador bajo el brazo y ya pues utilizaba y empezaba a programar desde bien pequeño. No, o sea, es que os va a sorprender que yo empecé con mis primeras líneas de código en la universidad. Pero no nos adelantemos. Yo ya empecé con el colegio y, si os digo la verdad, tenía la asignatura de informática, pero yo no cursaba porque mis padres me medio obligaron a hacer francés en vez de informática, por lo que toda esa parte de informática pues también la tenía apartada, ¿no? Entonces, volvemos a decir lo mismo, hasta en el colegio tampoco tuve la asignatura de informática. Pero sí que me gustaban mucho las tecnologías, ¿no? Entonces un amigo de mi padre una vez comiendo sushi, y eso sí que me ha gustado también siempre toda la vida, me explicó que eran las ingenierías de telecomunicaciones cuando yo estaba aquí en el colegio, que estaría aproximadamente en primero de la ESO con 11 años. Entonces ahí ya se me metió eso en la cabeza, me pareció brutal todo el tema de las telecomunicaciones y ya dije, vale, pues esto es a lo que me voy a dedicar. Más tarde, en el colegio, en el bachiller, pues hice el bachiller de ciencias, el científico técnico, donde venía matemáticas, vamos a ponerlo por aquí, mates, tenía física, tenía dibujo técnico, bueno, todo lo necesario para conseguir mi objetivo, que era cursar ingeniería de telecomunicaciones en la universidad. Sinceramente, aquí tampoco era un estudiante, vamos, brutal y de locos, porque yo sabía que tanto las carreras como que quería, que eran ingeniería informática como ingeniería de telecomunicaciones, la nota de corte estaba aproximadamente entre un 5 o un 6 sobre 14, o sea, es que prácticamente entraba suspendiendo. Ahora sí que es verdad que ha cambiado un montón y están en torno al 11 o al 12, si alguien lo sabe que me lo deje por los comentarios para comparar de aquí hace 8 años cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, saqué la selectividad, todo bien, no saqué una notaza, creo que saqué un 10 de 14, ya os digo, nada espectacular. Y ya aquí encontré la primera decisión importante en mi vida, si decidirme entre ingeniería informática o ingeniería de telecomunicaciones. Como soy una persona muy analítica, estuve mirando los dos planes de estudio y yo desde aquí, en este momento yo no conocía, o sea, sí que sabía el que era la ciberseguridad, cuál era el concepto de hacking, pero no había tocado nunca. O sea, aquí ya estamos con los 18 años y yo no había tocado nada de ciberseguridad, para que veáis algunos la suerte que tenéis. Y es que tampoco había nada en internet. Pensar que esto, estamos hablando de 2015 y YouTube pues apenas llevaba 6 o 7 años y al final eran solo gameplay del Call of Duty. O sea, yo me dedicaba a ver a Willy Rex y a ver a toda esta gente que subía gameplay del Call of Duty y luego pues también al Rubius, ¿vale? Bueno, y estas cositas. Eso en 2013, 14, 15. Entonces, no había explotado el mundo de la programación y el mundo de la ciberseguridad, por lo menos aquí en España. Después de analizar mucho y comparar mucho las dos, sí que es verdad que son bastante parecidas y al final todas las ingenierías tienen una rama troncal, pero me decidí por ingeniería de telecomunicaciones, porque yo también siempre me ha encantado el tema de edición de vídeo. De hecho, he tenido varios canales de YouTube donde subía gameplay del Call of Duty, como no, ¿quién no ha subido gameplay del Call of Duty? Y luego también hacía edits y me encantaba editar ahí con mi Adobe Premiere y con mi Sony Vegas desde pequeño. O sea, eso sí que me ha gustado desde pequeño. Entonces decidí que la ingeniería de telecomunicaciones se ajustaba más a mí
porque analizando el plan de estudios me di cuenta de lo siguiente. El ECO me ofrecía 4 ramas bastante distintas, aunque sí que es verdad que tenían una cosa troncal, que era la rama de electrónica, la rama de sistemas de comunicaciones, o sea, todo lo que viene a ser comunicaciones satelitales, fibra óptica, bueno, comunicaciones de radiofrecuencia, la rama de imagen y sonido, que estaba más relacionada con todo el tema audiovisual, y luego por último la rama telemática, que esta ya es la que está más enfocada con todas las redes, disculpad que no se ve. Todo el tema de redes, protocolos de red, bases de datos, ciberseguridad. Entonces yo principalmente dije, vale, aquí tengo mucha más variedad de ramas, me puedo dedicar a más cosas. Y además, como de electrónica no tengo ni idea, de sistemas no tengo ni idea, de telemática menos, y lo único que tengo es imagen y sonido, pues digo, vale, pues a una mala puedo venirme aquí, que es de momento lo que me gusta y lo que más controlo. Y luego, si no, también voy a ver cómo están el resto y pues decido también a ver si hay alguna que me gusta más o alguna que me gusta menos. Spoiler, electrónica la acabé odiando, sistemas también se me hizo bastante dura, imagen y sonido la verdad es que fue bastante guay, pero la que me acabó cautivando, la que me acabó enamorando fue telemática y por diversas razones que hablaremos, bueno, tanto posteriormente como en otros vídeos que tengo preparados. Aproximadamente por 2014 o 2015, antes de seleccionar la rama, en tercero de carrera, en el primer cuatrimestre de tercero de carrera, elegíamos la rama ya para especializarnos, pero bueno, sí que es verdad que durante primero y segundo te van dando una especie de pildoritas, bueno, pildoritas no, de asignaturas de cada rama, ¿no? Pues a lo mejor en primero tenías 2 asignaturas de imagen y sonido, bueno, justo de imagen y sonido no eran las que más tenías, pero tenías 2 asignaturas, 3 de electrónica, 3 de sistemas, 2 de telemática. Sí, los 2 primeros años son comunes, los hacíamos todos igual, y luego ya en tercero y cuarto ya eran de especialización, tercero y cuarto de especialización. Y en tercero, concretamente, que sería 2015-2016, descubrí unas cosas que me cambiaron la vida y me hicieron pivotar. La primera de ellas, que no la he puesto, es la programación. Y chicos, hice el primer examen de programación, esto ya es a modo de curiosidad, sin haber programado en mi vida. O sea, hombre, claro, a ver, es normal que no hayas programado en tu vida en el primer de esto de programación, pero digo sin haber programado y compilado, porque yo en ese momento tenía un ordenador muy malo que no podía instalar, o tenía algún problema que no podía instalar un programa, en este caso era el BlueJ, no lo podía instalar, es como si no pudiera instalar el Visual Studio Code o no pudiera instalar el Sublime, y entonces yo no podía programar, entonces fui a estudiar full en papel y lápiz, hice el examen en papel y lápiz y creo que saqué un 9. O sea, yo no sé cómo hice eso, chicos. Y a partir de ahí es como que me dio el plus y la motivación de eso. Eso fue en primero. Y luego ya en segundo, tercero, descubrí estas dos cositas. Descubrí Kali Linux, descubrí Linux y descubrí la serie de Mr. Robot. Y a partir de ahí mi vida cambió y giró en torno a la ciberseguridad. Y empecé a aprender ciberseguridad, empecé a aprender por mi cuenta, porque en esos cursos no habíamos visto nada de ciberseguridad, entonces yo ya dije, vale, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero empezar a hacer cosas de ciber, porque veía Mr. Robot y me flipaba, y luego veía todas las cosas que se podían hacer con Linux y con Kali Linux, y ya que me parecía espectacular, y por aquel entonces no es que no tenía ni idea de las herramientas, yo instalaba Kali y me volvía loco, decía, hostia, esto del bullshit que es, esta herramienta Nmap para descubrir las redes, y veía que podía hacer todas las prácticas o sea, todos los conceptos que nos explicaban en las distintas asignaturas de telemática de redes, que las podía hacer con las distribuciones de Linux, en concreto con Kali Linux, y me parecía espectacular. Mirad si me gusta Mr. Robot, que tengo una serie que te voy a dejar por aquí en el canal donde analizamos todos los capítulos desde el aspecto técnico de ciberseguridad. Durante tercero me dediqué también a hacer paralelamente, mientras estaba estudiando, prácticas en distintas empresas. La primera fue como desarrollador frontend. Esto fue al final muy breve, fue unas prácticas muy breves donde tampoco las exprimí al máximo. Y luego, ese mismo verano, estuve haciendo, porque estas fueron durante el curso, y ese verano estuve haciendo prácticas en telefonía IP, en VoIP,
con servidores Asterix. Y ahí pues mejoré mucho la capacidad, o sea, mi manejo con la terminal, el tema de los protocolos de red, también los mejoré bastante. Asenté todos los conocimientos teóricos que nos daban en las distintas asignaturas, que ya hablaremos de ellas y te dejaré pues por aquí encima una tarjetita para que las veas, tanto las asignaturas como las ramas, como todo lo que hablemos. Y entonces, cuando finalizó el verano, pues dije, no me ha acabado de gustar todo este tema, porque me falta algo de motivación, me falta un plus, porque he probado el desarrollo web y no me ha gustado, y he probado, por así decirlo, la administración de sistemas, que me ha gustado más. Entonces ya empecé a tirar por ahí. ¿Qué pasa? Que también salió mi vena emprendedora. Y cuando estaba en cuarto, empecé con un TFG, que era una aplicación móvil desarrollada en Android que permitía aparcar. Era una aplicación que te ayudaba a buscar, o sea, sí, te ayudaba a buscar aparcamiento para que no consumieras tanto. Entonces, pues yo esto lo llevé a una aceleradora de ideas dentro de la universidad, gané un par de premios, bueno, creo que gané un premio y luego lo presenté a varios, pero con el tema del COVID y el tema de la pandemia se fue todo un poco al traste. Y además, ese mismo verano, cuando acabé, me llamó Deloitte, que es una consultora bastante grande, y me ofreció trabajar con ellos. Y yo les dije que sí. Error por mi... Bueno, error no, porque nunca hay que arrepentirse de nada, pero yo durante este año, que estamos hablando en 2020, acabé bastante quemado porque no me satisfacía lo que hacía. Me gustaba mucho más lo técnico y aquí estaba el tema burocrático. Y aquí es cuando empecé con el canal de YouTube de Contando Bits y en 2020, o sea, dejé mi trabajo para dedicarme al full canal, o sea, hice aquí un añito solo porque luego dije, mira, acabo el año y me voy porque no puedo más, no me gusta el trabajo y encima es una empresa que es bastante exigente. Y dije, pues no quiero más, me voy a dedicar al canal. Empecé el canal en enero de 2020 y en septiembre dejé el trabajo para dedicarme a full. Y ya cuando estaba en mi peak de ciberseguridad, aprendiendo por mi cuenta, es cuando encontré la empresa en la que estoy trabajando actualmente, que es ese dos grupo, donde estoy de ingeniero de ciberseguridad. Estoy de hacker ético, como bueno, ya muchos conocéis, y me dedico a hacer ejercicios de pentesting, de red teaming, tanto externos como internos, y estoy súper contento, y es lo que intento enseñaros aquí en este canal de YouTube. Y veremos también, pues, luego cómo todos los conocimientos que he ido adquiriendo en la carrera, y tanto prácticos como teóricos, los he ido aplicando en mi trabajo hoy en día. Y ya os digo, chicos, que eso que dice la gente que la universidad no sirve para nada es totalmente erróneo. Depende cómo lo quieras tomar tú y depende mucho de la carrera. Pero ya os digo que a mí, sobre todo, las bases de programación, redes, protocolos y teoría, el tema de las bases de datos también, y unas bases de ciberseguridad. Yo me acuerdo que en la asignatura de ciberseguridad hablábamos de cositas del firewall, aprendimos a utilizar Nmap, aprendimos a utilizar Metasploit. En las prácticas en el laboratorio yo me acuerdo de apagar ordenadores a los compañeros, abrirle la cámara, meterles keyloggers. O sea, eran prácticas bastante chulas y que las recuerdo con bastante cariño, y al igual también que las de administración de redes, configurando los switches y viendo todo un poquito cómo funciona. Y por ejemplo, eso tú no lo vas a poder encontrar por tu cuenta, a menos que te compres tú no sé cuántos aparatos Cisco, routers, switches y los conectes en tu casa. Y eso es una cosa que quiero hacer cuando vayamos allí a los distintos laboratorios de la UPV y enseñarlo para que lo veáis vosotros y que veáis lo guay que es. Estos años de universidad son años que recuerdo con muchísimo cariño, los disfruté un montón, y en este vídeo de aquí te voy a contar cuáles son las mejores cosas que me ha dado la ingeniería de telecomunicaciones desde mi punto de vista. Y por aquí te voy a dejar más vídeos sobre ingeniería de telecomunicaciones, como por ejemplo las ramas, salarios, un montón de información más que, si estás interesado en ella, te recomiendo que veas sí o sí. Así que un besito muy grande y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.